En el siguiente video desarrollaremos ejercicios del tema de circunferencia. En el primer ejercicio, la diferencia del ángulo alfa y tita es equivalente a 20 grados. Calcule el valor del x en la siguiente gráfica. Empezaré el desarrollo del ejercicio resaltando el triángulo rectángulo, porque este ángulo indica que es 90 grados, entonces este ángulo también sería 90 grados. Este segmento cumple la función de altura para este triángulo, y al ser altura, este segmento y la altura se convierten en segmentos perpendiculares. Es decir, entre ellos van a formar un ángulo de 90 grados. En el triángulo rectángulo resaltado, la suma de ángulos interiores sabemos que es 180, pero ya tenemos un ángulo de 90 y alfa, por lo que este ángulo vendría a ser lo que le falta a la suma de sus ángulos para llegar a 180. Es decir, este ángulo vendría a ser el valor de 90 menos el valor de alfa. Sumado los tres ángulos me daría el valor de 180. Recordemos el teorema de un segmento tangente a la circunferencia y a la vez un segmento secante a esa misma circunferencia. El teorema nos dice que el arco que forman dichos segmentos es el doble del ángulo que forman dichos segmentos. El arco vendría a ser desde este punto hasta este punto. Si el ángulo es 90 menos alfa, el arco se convierte en el doble. El doble de 90 vendría a ser 180 grados, menos el doble de alfa sería 2 veces el valor de alfa. Ahora, en el ángulo que forma este segmento y este otro segmento, el ángulo que forman ambos segmentos es el valor del x. Este x está como ángulo en el extremo de la circunferencia, por lo que el arco que forman ambos segmentos se convierte en el doble del ángulo, es decir, este es el arco hasta este punto, por lo tanto ese arco valdría el doble del ángulo, que vendría a ser para el caso 2 veces el valor de x. Ahora resaltaré el triángulo siguiente para calcular la suma de ángulos interiores. Como ángulos interiores tengo el alfa, 90 menos alfa, más el valor del x. Este ángulo sería lo que le falta para llegar a los 3 a 180, que para el caso vendría a ser el valor de 90, porque 90 más este 90 sería 180. Si aquí es menos alfa y aquí es más alfa y ambos valores se cancelan, me quedaría más x. Para que se cancele el más x tendría que ser menos x este ángulo. Del mismo modo resaltaré el siguiente triángulo. Este triángulo sería un triángulo rectángulo. Este ángulo vendría a ser 90 grados porque todo es 180 y ya tenemos 90, por ende este también sería 90. Tenemos 90 y tenemos alfa. Este ángulo sería lo que le falta a esos dos ángulos para llegar al valor de 180, que para el caso vendría a ser 90 menos alfa este ángulo. Ahora, resaltando el triángulo para poder aplicar el teorema de la banderita, que sería este triángulo. La suma de ángulos interiores vendría a ser el valor de el ángulo exterior, que para el caso el ángulo exterior es 90 menos x, y ya tengo un ángulo interior que es 90 menos alfa. Este ángulo sería lo que le falta a este de aquí para igualarlo al 90 menos x. Para el caso sería el valor de alfa positivo
y sería el valor de menos x. Menos alfa más alfa se cancelarían y 90 menos x, la suma te da 90 menos x, que viene a ser el ángulo exterior. Ahora resaltaré este segmento y este segmento porque tenemos el ángulo de alfa menos x formado por estos dos segmentos, y este ángulo está en el extremo de la circunferencia. Me permitiría a mí encontrar la longitud de arco. Este arco se va a convertir en el doble de este ángulo. Si el ángulo es alfa menos x, el arco sería 2 veces el valor de alfa menos 2 veces el valor del x. Ahora solo nos concentraremos en este segmento tangente a la circunferencia y en este segmento secante a la circunferencia. En la presente gráfica aplicaríamos la diferencia de arcos dividido entre 2 es igual al ángulo que forman dichos segmentos. Para el ejercicio sería el arco más grande, vendría a ser el valor de 2 alfa menos 2x menos el arco más pequeño que forma estos dos segmentos, que sería el valor de 2x, ello dividido entre el valor de 2 me daría el ángulo que forma dichos segmentos, que es el valor de tita. 2 alfa, reduciendo la expresión, menos 2x sería menos 4 veces el valor del x. Esto sería igual a 2 veces el valor de tita. El 2 pasaría a multiplicar. 2 alfa de este lado, el más 2 tita pasaría de este lado a restar, y el menos 4x pasaría de este lado con signo positivo. Todos los factores tienen mitad, por tanto diría mitad de 2 alfa es alfa, mitad de 2 tita vendría a ser tita, y la mitad de 4x sería el valor de 2x. La diferencia de alfa y tita por dato es equivalente a 20 grados, y esto lo igualaría a 2 veces el valor de x. 2 pasa a dividir, por lo tanto el valor del x sería el valor de 10 grados. En la pregunta número 2, una circunferencia es tangente a los lados AB, BC y AC de un triángulo ABC, para el cual construiré una circunferencia inscrita en un triángulo. En la presente gráfica representaría el problema número 2. Ahora, el triángulo ABC y la circunferencia inscrita en ese triángulo ABC. Los puntos de tangencia vendría a ser este punto, y también sería este punto, los cuales nos dice que sería el punto M, el punto N y sería el punto T, puntos de tangencia. La bisectriz del ángulo BAC interseca al segmento MN en H, para lo cual haría el trazo del punto M al punto N. La bisectriz del ángulo BAC, la bisectriz partiría desde este ángulo, el cual intersecta al segmento MN en el punto H. Este punto vendría a ser el punto H. Si este segmento es bisectriz, recordemos que los ángulos que forma dicha bisectriz respecto al ángulo A deberían de ser iguales. Este ángulo sería alfa y este ángulo también sería el valor de alfa. Y la bisectriz del ángulo BCA interseca a H en el punto Q. El ángulo BCA tiene una bisectriz. Dicha bisectriz corta al segmento AH, que viene a ser este segmento, pero nos dice en el punto Q. Este de acá sería el punto
Q para el problema. Si la medida del ángulo AHM es 40 grados, el ángulo AHM, este ángulo por dato vendría a ser 40 grados. Recordemos que este segmento era un segmento bisectriz, por tanto, este ángulo podría ser un ángulo θ y este ángulo también sería un ángulo θ para que cumpla la función de una bisectriz. Ahora, en el triángulo AMH, analizando, tenemos dos ángulos interiores. Este, que sería el ángulo exterior, vendría a ser la suma de los dos aplicando el teorema de la banderita. Sería 40 más el valor de alfa. Este segmento es tangente a la circunferencia y este segmento también es tangente a la misma circunferencia, por lo que ambos segmentos se convierten en segmentos iguales. El ángulo de 40 más alfa se opone a este segmento. Si es el mismo segmento, el ángulo sería el mismo. Ese ángulo vendría a ser el valor de 40 más el valor de alfa. En el triángulo MBN, la suma de ángulos interiores debería de ser 180. Pero ya tengo 40 más alfa en dos ángulos, por lo que este ángulo vendría a ser la diferencia. 40 y 40 suman 80, alfa y alfa 2 alfa. Este ángulo vendría a ser 100 grados menos el valor de 2 alfa. Ahora, en el triángulo ABC, la suma de ángulos interiores de ese triángulo debería ser igual a 180. El ángulo interior 2 alfa más 2 θ, 2 alfa más 2 veces el valor de θ, más el ángulo interior de 100 grados menos 2 veces el valor de alfa. Todos esos tres ángulos interiores debería de sumar 180, propiedad de un triángulo cualesquiera. Más 2 θ menos 2 θ son factores iguales y de signos diferentes, se cancela. 2 θ despejando de este lado vendría a ser igual a 180 con la diferencia de 100, que sería 80 grados, por lo que el valor de θ sería igual a 40 grados. En la pregunta, calcule la medida del ángulo ACQ. El ángulo AC y Q estaría formado por el ángulo θ y el valor de θ ya encontrado es 40 grados. En el ejercicio número 4, en la figura mostrada, se sabe que el segmento AB es 4 raíz cuadrada de 2 aliar R en metros. Para el presente ejercicio, el segmento AO cumple la función de radio y ese es el valor del R. Ese segmento AO que cumple la función de radio en esta semicircunferencia es el mismo segmento que cumple la función de diámetro en esta circunferencia. Esta es una longitud de R, por lo tanto esto también sería una longitud de R, pero el O siempre es punto centro. Divide al segmento en dos segmentos iguales. Esta circunferencia, el radio sería R medios. Y este radio también sería R medios. Sumados te daría el valor del R. Cuando nosotros tenemos un segmento tangente a dos circunferencias, se cumple que ese segmento siempre viene a ser 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios, es decir, R multiplicado por R medios sobre el valor de 2. Eso es el valor del segmento. Por dato, ese segmento AB es 4 veces la raíz cuadrada del valor de 2. R por R es R al cuadrado, sacado la raíz, me genera
simplemente el valor del r, y raíz cuadrada de 2 queda expresado como la raíz cuadrada de 2. Esto viene a ser igual a 4 veces la raíz cuadrada del valor de 2. Podría simplificar en ambas partes de la igualdad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 vendría a ser el valor de 2. Despejando el valor de r, que es lo que me piden calcular, el valor de raíz de 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Me quedaría 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 2, que vendría a ser el valor de 4. R vendría a ser igual, la raíz cuadrada de 4 es 2 multiplicado por 2, el producto es igual a 4. Eso vendría a ser el valor del radio. En el ejercicio número 5, desde un punto P exterior a una circunferencia, por lo que tendría que graficar entonces una circunferencia. A dicha circunferencia, desde un punto exterior P, se trazan segmentos tangentes PA y PB con A y B puntos de tangencia. Segmentos tangentes a esta circunferencia sería un segmento tangente y sería otro segmento tangente. El punto exterior sería P en esta parte, puntos de tangencia sería el A y punto de tangencia sería el valor de B. Desde el punto A, se traza una perpendicular al segmento PB. Desde este punto trazamos una perpendicular a este segmento. Esa línea perpendicular vendría a ser de esta forma. Pero si ese segmento es perpendicular al PB, formaría un ángulo de 90 grados. Siempre dos líneas perpendiculares forman ángulo de 90 grados. Dicho segmento corta al segmento PB en el punto H. Entonces este segmento vendría a ser el valor de H. Y que es secante a la circunferencia en S. Quiere decir que el punto de corte de este segmento vendría a ser en este punto el valor de S. Si L es el punto medio del arco AS, el arco AS vendría a ser toda esta longitud, pero me dice que el L es punto medio. Voy a asumir que el valor de L esté en este punto, pero este que es punto medio de este arco indicaría que este arco y este arco vendrían a ser de la misma dimensión, por lo que voy a considerar que sea un arco B, y esto de acá también sería un arco B. Calcule la medida del ángulo entre las rectas BL. Entonces tendríamos que trazar un segmento desde L hasta B y el segmento AH, que es este de aquí, a la cual llamaré que este ángulo sea un valor de X. Ahora, el ángulo que forma este segmento tangente y este secante viene a ser la mitad de este arco, porque recordemos que cuando nosotros tenemos una línea tangente y una línea secante a la misma circunferencia, el arco es el doble del ángulo. Todo este arco está valiendo 2 beta, por lo que este ángulo se convierte en la mitad, es decir, este ángulo sería el valor de beta. En el triángulo PAH, la suma de ángulos interiores debería de ser igual a 180, pero nosotros ya tenemos el beta y el h,
este ángulo va a ser la diferencia de la suma de estos dos ángulos para llegar a 180. Vale decir, este ángulo vendría a ser 90 menos el valor de beta. Si sumamos todos los tres ángulos interiores nos daría 180. Ahora, nos encontramos también en esta parte con un segmento tangente a la circunferencia y un segmento secante a la misma circunferencia. Voy a asumir que este ángulo sea, por ejemplo, un ángulo θ. El arco de este ángulo θ vendría a ser desde este punto hasta este otro punto. Este ángulo debe ser la mitad de esta longitud de arco. Si el ángulo que forma ambos segmentos es θ, entonces el arco se convierte en 2 veces θ. Pero como nosotros ya tenemos el valor de beta en esta parte, entonces este arco, solamente esta longitud de arco vendría a ser la diferencia. Vale decir, sería 2 veces el valor de θ menos el valor de beta. Ahora, recordemos, cuando nosotros tengamos dos líneas tangentes a una circunferencia, tenemos el ángulo que forma dichas líneas y tenemos un arco de dichas líneas. Se cumple que el ángulo, que para el caso vendría a ser 90 menos beta más el arco de esos dos segmentos, y el arco viene a ser toda esta longitud, que sería beta más beta, 2 veces el valor de beta más 2 veces el valor de θ, pero menos el valor de beta. Eso debe sumar al valor de 180 grados. Menos beta, la suma es menos 2 beta, más 2 betas se van a simplificar. Los betas ya dejarían de existir. Lo que me quedaría sería el valor de 90 pasa a restar al 180, la diferencia sería 90 grados y de este lado solamente me quedaría 2θ. Despejando el valor de θ sería igual a 45 grados. Ahora nos pide calcular el valor del x. Si θ ya he encontrado es 45 grados, pero la suma de este ángulo, que es x más el θ, debería de sumar 90, ya que este ángulo también sería 90 grados. Diría entonces que el valor del x más el ángulo θ deben sumar 90 grados. El valor de θ ya he encontrado es 45 grados igual a 90 grados. Despejando el valor de x sería 45 grados, que vendría a ser la alternativa A. En la pregunta número 6, si t es punto de tangencia, el segmento t es punto de tangencia, la medida del arco PC es igual a la medida del arco ST. Nos indicaría que el arco PC en el problema tiene la misma dimensión que el arco CT. Este ángulo, como este otro ángulo, vendría a ser la mitad de este arco por estar en el extremo de la circunferencia. Si yo digo que este ángulo es θ, este otro ángulo también sería θ, porque los arcos son iguales, los cuales viene a ser el doble del ángulo. Este arco vendría a ser 2θ y este arco también vendría a ser 2θ. En la pregunta, calcular el valor de x. Para el desarrollo de esta pregunta voy a trazar un segmento perpendicular al segmento AB.
pero sería de esta forma: segmento perpendicular a AB. Si ese segmento es un segmento perpendicular, formaría en esta parte un ángulo de 90 grados, porque en este punto existe un punto de tangencia entre estas dos semicircunferencias. Ahora podríamos decir que este ángulo viene a ser el valor de x, porque se convierte en la propiedad de opuestos por el vértice. Este ángulo vendría a ser el valor de x. Si nosotros aplicamos el teorema de la banderita, donde este ángulo interior más este otro ángulo interior va a ser la suma de ellos, nos daría un ángulo exterior, y el ángulo exterior sería este ángulo, que vendría a ser la suma de esos dos. Este ángulo vendría a ser el valor de θ más el valor de x. Ahora podríamos calcular este ángulo de aquí. Este ángulo de acá se podría calcular, porque haría nuevamente el teorema de la banderita. Todo este ángulo interior más todo este ángulo interior debería de sumar este ángulo exterior, el θ más el x. Pero nosotros tenemos en esta parte el valor de 2θ, por lo que este ángulo sería el valor de x, pero menos el valor de θ, ya que sumado dos veces el valor de θ más el valor de x menos el valor de θ tiene que darnos el valor de θ más x, y efectivamente 2θ menos θ me quedaría el valor de θ, y acá sería el valor de x, que es el ángulo exterior. Ahora, si nosotros analizamos a partir del punto de intersección de este segmento y el de acá, este segmento se convierte en un segmento tangente a la circunferencia. Lo mismo que este segmento tangente a la misma circunferencia. Por lo que diría que este ángulo vendría a ser el mismo valor de este ángulo. Si este ángulo vale x menos θ, este ángulo también sería el valor de x menos el valor de θ. Ahora, el ángulo de x menos θ más el ángulo de θ más x suman el ángulo de 90 grados. Mi ecuación sería que el valor de x menos el valor de θ más el valor de θ más el valor de x sume igual a 90 grados. Menos θ más θ se va a simplificar, x más x, dos veces el valor del x igual a 90 grados. Por tanto, el valor del x sería 45 grados.